Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas, que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. Hoy platicaremos sobre la obligación de suministrar medicamentos gratuitos a personas con discapacidad. Para discutir sobre esto, nos acompañan Carlos Arce, de Derecho del CIDE, Emilio Díaz, de Ciencias de la Comunicación de la UNAM, Francisco Leiva, Luis Cruz y Katia Albarrán, de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Frida Romay, de Derecho de la UNAM, y María José Enríquez, de Comunicación, también de la UNAM. Yo soy Jimena Jiménez. Comenzamos. El día de hoy vamos a hablar sobre una sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se determinó que el Estado tiene la obligación de suministrar medicamentos a personas con discapacidad, pero no cualquier tipo de discapacidad, sino discapacidad psicosocial. En este programa vamos a abordar uno de los temas más importantes e invisibilizados dentro de la rama de la salud, que es el derecho a la salud mental. Carlos, ¿podrías explicarnos un poquito más sobre qué hechos versó esta sentencia y tu opinión? Claro. Mira, en 2011 una persona acude al Instituto Nacional de Psiquiatría y en este se le detectaron y diagnosticaron diversas enfermedades como depresión, trastorno psicosocial, etc. Y después de 2 años de que le diagnostican esto, le pide al instituto que le dé los medicamentos que le habían prescrito para tratar estas enfermedades. El instituto le niega los medicamentos, argumentando que dentro de sus normas ellos no están obligados para otorgarlos. Entonces, después de pasado otro tiempo, vuelve a pedirle al instituto los medicamentos y se los vuelven a negar. Es entonces cuando el paciente promueve una demanda de amparo y el juez federal que conoció de se lo concede, y en virtud de esto, de que el juez le concedió el amparo, el instituto pide la revisión del amparo. Entonces, la Corte atrae el caso y resuelve, pues, no quiero adelantar, ya ahí lo dejo, resuelve de alguna manera y es así como concluye el caso. Claro, creo que una parte que faltó fue que el Instituto Nacional de Pediatría, al negarle suministrar estos medicamentos, lo remite a que se inscriba al Seguro Popular, que dice, pues ahí te van a dar esos medicamentos, ve con ellos. O sea, pues igual yo no los tengo, no tengo obligación de dártelos según la ley y el reglamento, pero pues bueno, los remite por allá. Francisco, quisiera saber tu opinión sobre esta sentencia. Bueno, me parece muy relevante tanto lo que hace el juez federal como lo que hace la Corte, porque de alguna forma están actualizando e innovando el derecho en el sistema jurídico mexicano. Y esto gracias a la reforma constitucional de 2011 que da un mayor impulso a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previamente a la resolución, se hace un estudio de los instrumentos convencionales que ha firmado México, entre ellos varios con las Naciones Unidas, sobre temas de derecho a la salud. Y se define en varios instrumentos y de ahí la Corte logra abstraer una definición que es muy útil para el perjudicado en este caso, sobre derecho a la salud, donde no es solamente la ausencia de algún mal físico sobre el cuerpo, sino es un estado de bienestar constante físico y mental. Claramente sería utópico pensar que una persona podría estar sin ningún tipo de menoscabo en su integridad física, pero se puede aspirar claramente a tener, a estar lo mejor posible, vaya, y es lo que la Corte abstrae de estos instrumentos. Ahora, no solo eso. ¿Qué dice la Corte? Dice, no basta solamente con que esté sano o se le proporcionen los medicamentos, sino también qué rol tiene en la sociedad esta persona, cómo se le pueden ver perjudicados sus derechos, no solo en su estado físico o mental, sino socialmente. ¿Por qué? Porque son un grupo vulnerable, son un grupo excluidos por las demás personas y en este caso también por una autoridad administrativa cuya función, como determina el juez federal y como determina la Suprema Corte de Justicia, era suministrar
una atención médica integral. Y esto no solo es la preconsulta, consulta y tratamiento, sino también aportar los medicamentos necesarios para que esta persona pudiera llevar un nivel de vida digno. Eso es lo que hay que aplaudirle a la Corte y al juez federal, y es lo que hay que también ponernos a analizar como juristas, cómo el derecho no es estático, va en constante movimiento, y cómo día a día hay que abstraer más conceptos e ideas de instrumentos convencionales. Es muy relevante lo que dices, Francisco, porque en sí, en abstracto, el derecho a la salud mental no está reconocido constitucionalmente, o no expreso así. Está contemplado en el derecho a la salud en general y se menciona hasta la Ley General de Salud, que lo regula pues a medias tintas, pero es un derecho que se recoge por instrumentos internacionales, como bien dices, Francisco, que creo que aquí principalmente se remiten al PIDESC, que es el Protocolo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también a la Convención sobre Personas con Discapacidad, me parece, porque aquí no solamente era un tema de salud mental, sino ya era tal grado que sus padecimientos llevaban a que fuera considerado como una persona con discapacidad psicosocial. Carlos, ¿querías agregar ahí algo? Sí, justo con este tema relacionado, o sea, todo parte de la interpretación del cuarto constitucional, es decir, ¿qué abarca el derecho a la salud? Claro. Pues la Corte, después de una interpretación conforme, resuelve que abarca tanto salud mental como física. Y esto aparte abarca la salud, el derecho a la obligación más bien a suministrar los medicamentos. Porque uno de los argumentos del Instituto Nacional de Psiquiatría fue que era un paciente ambulatorio. Esto quiere decir que no está hospitalizado, que ellos no están obligados a darle medicamentos a las personas que están hospitalizadas, no a los que no necesitan estar en esa situación. Pero la Corte resuelve que no, que este derecho a la salud es tan amplio que no solamente es para las personas que están en una situación de emergencia, es decir, hospitalizadas, sino para las personas que están también en tratamiento. No, y aparte, perdón, Acá te adelantas, este caso es como bien grave porque en algún punto dicen, bueno, si no se le suministra porque no está internada la persona, una de dos, no le das la medicina y empeora, o estás obligando a la persona que tiene que internarse para poder tener ese suministro de alimentos que en teoría pues el Estado tiene la obligación, o sea, garantizando el derecho a la salud, como dices, también implica el suministro de alimentos, de medicamentos. Entonces, pues no, justo en este caso no se le están dando. Por No, y supuesto. ¿sabes? O sea, perdón, pero creo que también refleja algo más estructural y algo más social, ¿no? Creo que en general nuestra sociedad subestima demasiado, que se ve reflejado en las leyes, las enfermedades psicológicas, ¿no? Todos los problemas mentales. Pues, ¿qué tan famoso es esto de la depresión, no? La gente dice como, no, pues está triste, cómete un chocolate, sal con tus amigos. Pues es una enfermedad. Sí, échale ganas, o sea, no es tan fácil. Y pues de hecho la sentencia hace referencia a la Organización Mundial de la Salud y que hablan de, ¿cómo era? 1 de cada 5 pacientes que son diagnosticados con algún tipo de enfermedad realmente reciben tratamiento. O sea, es horrible. Entonces imagínense también en México, si tenemos una mala atención a las personas que tienen problemas físicos, pues creo que los mentales tan subestimados como están, pues es un grave problema. Por supuesto. Frida, Sí. querías agregar ahí algo. Y además el derecho a la protección de la salud como tal implica el brindar todos los mecanismos institucionales y jurídicos para garantizar la plena realización del derecho a la salud de manera física, mental, psicosocial y de alguna manera los institutos que forman parte del Sistema Nacional de Salud tienen que buscar dichos mecanismos para brindar y garantizar el correcto tratamiento del paciente. Y considero que esta sentencia, además de que su argumentación me gustó mucho porque retoma mucho el aspecto convencional, como mencionó Francisco, tiene un impacto simbólico. Es decir, pone a la luz temas que es importante discutir, que vivimos todos día a día y que todos hasta a lo mejor alguna vez hemos sufrido algún trastorno mental. Por supuesto, es relevante lo que dices porque estaba viendo que 1 de cada 4 mexicanos ha padecido alguna enfermedad psicosocial a lo largo de su vida, ya sea ansiedad, depresión, entre todo el universo de estos padecimientos. Pero por otro lado,
también se dedica solamente el 2% del presupuesto total de salud. Entonces, pues el 98% se va a los padecimientos físicos. Entonces, como pues, o sea, sí es una situación más invisibilizada, como se puede ver, pero no por ello mucho menos grave. Por favor. Bueno, yo creo que es importante destacar lo que ya mencionaban, que el derecho a la salud no solamente implica lo que es la salud física, sino también la salud mental, es algo integral. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en México hay tan solo 4.500 psiquiatras en todo el territorio nacional atendiendo este tipo de problemáticas, cuando el número ideal sería 12.000 psiquiatras en todo el país, o lo mínimo 6.500. Esto significa que hay un déficit de especialistas para atender los problemas de salud, y son problemas de salud que no solo se gestan en la persona, digamos, por problemas hereditarios o, bueno, un sinfín de razones que pueden causar estos padecimientos, sino que también la parte social, la realidad que está viviendo nuestro país causa que se gesten estos problemas a nivel mental, que puede ser la inseguridad, la violencia que se está viviendo, violencia de género, como también lo es causas de tipo desastres naturales, que también causan que la sociedad se encuentre en un ambiente, en un entorno de problemáticas de salud mental, ¿no? Sí, creo que lo puedo relacionar, apenas que pasó con el 19 de septiembre, salió un número alarmante de personas que sufrieron estrés postraumático después de este desastre natural que fue el terremoto del 19 de septiembre de hace 2 años. No me imagino del 85, que igual fue como mucho más grave. Francisco, querías agregar hace rato algo. Claro, bien comentaban, al parecer hay una problemática tanto orgánica como estructural, así como de aplicación normativa. Y es muy preocupante, ¿por qué? Porque en la autoridad, al momento de defenderse, argumentaba que había algo así, comparando con materia fiscal, lo que equivaldría a algo así como una cláusula habilitante, que la ley le permitía de alguna forma maniobrar o remitirse a sus manuales de operativos internos. O sea, es una clara violación a derechos humanos y tanto a principios de jerarquía constitucional y normativa. ¿Por qué? Porque la ley está remitiendo facultades que deberían estar expresadas en eso mismo, en una ley, a un manual que arbitrariamente la autoridad puede redactar por sí misma. Y este manual es el que permitía a la autoridad decirle, ¿sabes qué? De manera tal cual arbitraria, porque yo quiero, no te atiendo o como debe ser, no te doy un derecho a la salud o no te protejo íntegramente, porque mi manual dice que eres un paciente ambulatorio. Aquí hay una clara violación a derechos humanos, pero también hay una falta de organización estructural, tanto legislativa como administrativa. ¿Por qué? ¿De dónde viene el término poder ejecutivo? De ejecutar las normas, llevarlas a cabo. ¿Y quién hace las normas? El legislador. Entonces no puede ser que el legislador esté permitiendo que en una misma ley sea la misma autoridad que la aplica quien decida poner los términos y condiciones de cómo y a quién hacerlo. Ahí hay que resaltar un problema que es realmente un foco rojo, y de paso también en materia fiscal, que se da mucho, ¿no? Y la otra cuestión es, viéndolo desde el punto de vista del particular, del afectado, un ciudadano común que no tiene idea de leyes, trata de acudir a una institución de orden público para salvaguardar algún derecho, para buscar que la ayuden. ¿Y cuál fue la solución de dicha institución? Remitirlo a otra porque ésta decidió no hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley también le pone la opción. Decía, podrá remitir a otras instituciones, autoridades coordinadas en el sistema de salud. Aquí vemos que estamos mal. De manera orgánica estamos mal. Le estamos dando a la autoridad muchas escapatorias para hacer un trámite burocrático. Mientras que en este caso un afectado, un discapaz mental, que de por sí puede ser no tenga dominio de sí o la misma facilidad para expresar un consentimiento, tenga ahora que estar lidiando con trámites burocráticos, ahora con la inscripción en el registro o en el Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, y bueno, uno como trabajador asalariado sabe que no es fácil hacer ese trámite. Claro, sobre lo que dices, quisiera retomar algo que creo que es importante aclarar. O sea, sí,
el Poder Ejecutivo, si bien si bien puede ejecutar estos actos de autoridad, estos actos desde el gobierno, también tiene una facultad de legislar sobre su propio funcionamiento interno, tanto así que existen los reglamentos, que existen las NOMs, que son tan válidas, pero también están sujetos, que fue una discusión que se dio en los últimos años en la Corte, si por ejemplo, las NOMs eran sujetas de control constitucional, si eran consideradas como normas generales, para poder revisar su constitucionalidad. O sea, no es de que el Ejecutivo diga, yo quiero hacer esto, y como pues, no soy el legislador, yo me autorregulo y pues ya todos Claro. valieron, ¿no? Pero bueno, la fuente es creo que el 89 constitucional, la facultad reglamentaria del Ejecutivo. Y la facultad reglamentaria es dotar de una mejor provisión, mejor prever la norma, o sea, facilitar su ejecución. Si la norma prevé de manera genérica o abstracta algo, el reglamento lo que tiene que hacer es facilitar la aplicación de la norma. No puede imponer ni más cargas a los particulares ni violarles derechos. Puede otorgar derechos y eso está reconocido constitucionalmente, pero existe un principio que es reserva de ley, que es los reglamentos y todas las disposiciones y elementos normativos, por así decirlo, que puede emitir una autoridad administrativa, no pueden ir por encima de la ley. ¿Por qué? Por esta división de poderes. O sea, yo creo que en este caso el problema no se encontró en el reglamento ni en la ley, sino en su aplicación. En la aplicación. Perdón, Emilio, quisiera saber tu opinión sobre todo este tema en general, no solamente sobre esta discusión muy, muy jurídica técnica. Sí, Jimena, pues a mí me parece que es un tema muy interesante. Me gusta mucho que se empiecen a tratar este tipo de conversaciones en espacios públicos, porque realmente estas cuestiones sociales nos están alcanzando. Como ya comentaron mis compañeros, anteriormente se ha tratado mucho el bienestar material, el conseguir cosas materiales, el preocuparnos únicamente por mejorar nuestras condiciones de vida, pero se nos olvida mucho el otro lado, ¿no? Se nos olvida mucho que en el ámbito emocional también es muy necesario tener una estabilidad y tener una salud. Entonces me gusta mucho que se empiecen a tratar estos temas porque van a ser problemas, si bien este es un caso, podemos decir que tuvo la oportunidad de salir a la luz pública, hay muchos otros, como ya mencionamos, los problemas psicosociales tienden a estar en aumento. Entonces, me gusta mucho que se empiecen a tratar este tipo de cuestiones y creo que es muy importante darles visibilidad porque próximamente estarán en auge. Por supuesto. Frida, ¿querías agregar hace rato? Bueno, hacer nada más una precisión de la discusión jurídica que estábamos haciendo. Realmente sí había una NOM, que es la NOM 25 SSA2, que decía que los institutos tienen la obligación de referenciar a los pacientes al instituto o al hospital que les va a brindar de manera completa la atención. Y lo que no hizo el instituto es justo hacer ese procedimiento administrativo y acompañamiento al paciente, por lo que lo dejó en un estado de indefensión. O sea, había una NOM y no la siguió. Y también retomando, creo que es muy importante decir que los jóvenes somos un grupo que estamos en constante riesgo y la depresión es la segunda causa de discapacidad en el mundo, según la OMS, lo cual es pues realmente muy alarmante. Y el grupo etario que tiene más problemas psicosociales son los jóvenes de 15 a 29 años. Es el grupo, en segundo lugar, que más se suicida por problemas de ansiedad, depresión, estrés. Por supuesto, es un problema, sobre todo el de depresión en México. Es como, está en el ideario que los mexicanos somos muy alegres, muy felices, pero pues vaya, creo que existe una lista de los países más felices y creo que México está hasta el 20 y tantos, entonces sí, no necesariamente somos felices. Pero pues bueno, la salud mental es algo que se debe atender y como bien dices en la sentencia, sí remite el Instituto Nacional de Pediatría a que se inscriba en el Seguro Popular, pero no de la forma en la que se debió de haber hecho cumpliendo con esta NOM. O sea, casi fue como, pues ve allá, o sea, allá te van a atender y hay todo un protocolo para atender ese tipo de casos.
Pero bueno, ahorita regresamos, hemos terminado con este primer bloque. Estamos hablando sobre un tema muy importante que hay que visibilizar, que es el de la salud mental y su atención. Yo soy Jimena Jiménez, esto es Derecho a Disentir. Regresamos. Regresamos a este capítulo más de Derecho a Disentir, donde estamos viendo principalmente una sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte, donde se aborda la obligación del Estado de suministrar medicamentos de forma gratuita y de forma inmediata a personas con discapacidad en esta cuestión, cuestiones de salud mental. Entonces, Carlos, ¿querías comentarnos algo desde hace rato? Sí, en relación a la NOM, o sea, ya vimos que el instituto no dio el seguimiento, no dio la aplicación adecuada. Supongamos que la da. Supongamos que la cláusula habilitante no le da tanto eje de maniobra para evitar suministrar medicamentos. Supongamos que todo está bien. Ahora hay que ver cuál es la distribución del presupuesto, porque es bien importante. Tú puedes estar obligado a suministrar los medicamentos que te diga el legislador, lo que tú quieras, pero la otra es cuáles son los recursos que tienes para poder cumplir con esa obligación. Y pues es sabido que meses atrás había un problema de crisis de medicamentos en hospitales públicos. Había una declaración ahí de alguien que decía que el doctor era el que tenía que comprar de su bolsa los medicamentos, cuando es obligación en principio del Estado proveer de todos los recursos necesarios para la atención de los ciudadanos. Entonces yo creo que eso, si bien la sentencia resuelve bien, también que ya no le toca al Poder Judicial, también habría que ver cuáles son las otras implicaciones que deben de tomar en cuenta tanto el Ejecutivo como el legislador para poder garantizar de manera efectiva el derecho a la salud. Por supuesto, es que creo que es un tema importante que tuvo el Instituto Nacional de Pediatría al contestar la demanda, diciendo como, pues, o sea, yo sí soy un agente dentro de todo este sistema nacional de salud, pero vaya, no tengo conmigo los medicamentos o no tengo los medios, entonces pues mejor lo remito con quien sí pueda. Aparte, o sea, es que en cierta parte tiene razón. O sea, yo no voy a ir, por ejemplo, a Liconza, que es para ir a pedir mi leche, que me corresponde por parte del Estado, a pedir unos, no sé, unos medicamentos. Justo ahí, pues te van a decir, aquí no es, señorita, pues váyase allá. Entonces, pues sí es un punto importante que tuvo el Instituto Nacional de Pediatría, pero pues ya después se resolvió que si bien sí puede remitir otros datos, no lo hizo conforme lo tenía que hacer, como bien decía Frida. Pero pues bueno, Luis, querías agregar ahí algo. Justo, yo pienso que no es un tema de terquedad, ¿saben? Y que es justo lo que estamos diciendo. O sea, ¿cuál sería la razón por la que el instituto diría como, no, a ti no te voy a dar medicamentos, ¿no? O sea, es justo un problema económico. No tiene, no puede, ¿no? Exacto, O sea, pero ese problema económico no puede justificar el que no se les esté dando los alimentos. O sea, es como identificar cuál es el problema, pero ver qué se va a hacer, que aquí es donde entra la progresividad de los derechos humanos. Es decir, ver de qué forma puede responder de forma inmediata, pero sabiendo de que tiene que progresar ese derecho, no se puede quedar estancado, que es parte de lo que hablan aquí de la discriminación, porque hacen mucho énfasis en que el paciente era ambulatorio. Entonces, solo por ser ambulatorio significa que no tiene los mismos derechos a que le provean esos medicamentos. O sea, sí es una cuestión económica, pero es estructural, pero es legislativa, pero es judicial. Entonces, creo que sí hay muchos factores por ahí que hay que revisar con lupa. Frida. Pues realmente quien elabora ese catálogo de medicamentos e insumos básicos en donde se encontraban los medicamentos que necesitaba este paciente, lo determina el Consejo de Salubridad General. Así que idealmente tendría que formar un presupuesto estimado para que en caso de que se necesiten estos medicamentos, los pueda cubrir de manera inmediata, que es como lo establece el Pacto Económico de Derechos Económicos. es que justo es el problema, ¿no? O sea, que no hay una organización adecuada. O sea, yo creo que esto es más como materia de política pública. Administrativo. Que no, o sea, no puedes cumplir con esta obligación que, ok, el Estado reconoce que tiene una obligación constitucional y convencional, como mencionaban, pero ¿cómo lo hace? O sea, sí, ok, sí, pero ¿cómo cumplo con ello si no tengo el presupuesto, si no tengo? O sea, yo creo que es un problema como más grande de lo que es como reconocer si hay una obligación o no del Estado, ¿no? Y más como decíamos que para los medicamentos de salud mental y todo lo de salud mental solo se le, como bien decía, el 2% del presupuesto. O sea, es algo ahí alarmante. Majo. Inclusive creo que es un problema que puede atraer o desencadenar
otros problemas a largo plazo, como de adicciones. Está comprobado que las personas que sufren de depresión o de otros trastornos mentales son más propensos a adquirir alguna adicción. Inclusive el paciente de este caso en particular era adicto a los opiáceos. Entonces, bueno, creo que también es preocupante esta parte y esta problemática, porque no solamente queda en el problema de salud mental, sino en todo lo demás que se puede desencadenar a partir de ello. Exacto. Francisco. Bueno, de lo que comentan, yo creo que hay que rescatar dos cosas muy importantes que ya dijeron. Uno, que a lo mejor el instituto remite a otra autoridad porque igual no tiene la suficiencia económica o las capacidades o el presupuesto, lo que sea, para solucionar directamente ese problema de manera sistemática. Pero si pensamos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, vemos que también estamos en un caso grave y ya hemos tratado en un programa anteriormente aquí el caso de negligencia médica, precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social. También hablamos de insuficiencia en cuanto al presupuesto, pero también podríamos hablar incluso de falta de claridad en cuanto a las cuentas, a dónde se va el gasto público, ¿no? Porque digo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, al percibir ingresos de manera de alguna forma híbrida, tanto ingresos de parte pública como de los patrones, tiene un ingreso económico y bastante considerable y no sabemos exactamente cómo y en qué se gasta, ni en qué medicamentos, ni a quién se le dan forzosamente las licitaciones, o a veces queda un poco oscuros esos temas. Y entonces ahí estamos hablando de un tema de transparencia y licitaciones públicas que no están claras, por una parte. Por la otra, también podemos rescatar el razonamiento jurídico que siguió el juez federal al conceder el primer amparo, ¿no? La ley como tal no hace distinción entre paciente de ambulatorio y hospitalizados. Y a los hospitalizados sí les dieron un medicamento para tratar y controlar la situación. Entonces ahí también podríamos hablar de un caso de discriminación por parte de la autoridad, que es el Instituto en Comento de Pediatría. ¿Por qué? Porque, oye, llega un paciente en un estado crítico, con un problema ya diagnosticado y todo, y omites darle lo más importante, que es no ni siquiera cómo te lo vas a curar, sino con qué te lo vas a curar. Que me digan cómo, pues está muy padre, pero si no tengo la manera de curarme, eso y nada es lo mismo. Sí, como bien decías, creo que al principio, o sea, estas autoridades tienen la obligación de cumplir con todas las etapas que refieren a la salud, en tanto el diagnóstico, la curación y la rehabilitación. No solamente es cumplir con una y pues ya con esa cumplí y pues a ver cómo le haces tú, persona que está acudiendo conmigo. Majo. Inclusive creo que entre lo que mencionas, también es importante la prevención y la información que tiene que difundir en este caso el Instituto de Psiquiatría, que tiene que difundir información acerca de cómo identificar si estás padeciendo a algún problema de salud mental para poder atenderlo a tiempo y que esto no se vaya, estaba leyendo que hay problemas que se van de 1 a 9 años en lo que la persona se da cuenta que está sufriendo alguna problemática de salud mental. Entonces, quizá esto también podría funcionar a nivel prevención, que sean menos los pacientes a largo plazo y por ende que el presupuesto pueda ser abarcar a más pacientes, ¿no? Sí, como bien decía Frida, el problema de depresión, que no es el único padecimiento de salud mental, va en aumento, creo que va apuntando a ser la primera causa de discapacidad de los mexicanos. Katia. Es justamente lo que tú dices, es que yo creo que es lo que veníamos hablando de que sí hay que otorgarle los medicamentos a las personas porque estamos esperando a que haya un caso grave en el cual la persona se tenga que internar o que sea, muy grave para poder darle los medicamentos. Yo creo que no es necesario, en primera por las personas y en segunda justamente como dices, podemos como los espacios para las personas que realmente ya estaban graves o que llegaron así, pero con las personas a las cuales se les puede prevenir. Yo creo que está ideal prevenir en vez de esperar. Por favor. Sí, y Jimena, me gustaría anexar que toda esta discusión que estamos teniendo en este momento en torno a qué institución pública recarga la responsabilidad sobre otra,
es también un reflejo de la sociedad que tenemos, ¿no? Es un poco lo que hablábamos ahorita. A final de cuentas, estamos esperando a que la persona esté totalmente incapacitada para que ahora sí se le pueda suministrar los medicamentos, ¿no? No tenemos esta concepción de que una enfermedad psicosocial, una enfermedad mental, puede tener consecuencias mayores, ¿no? No tenemos esta concepción. Entonces creo que estamos muy acostumbrados como sociedad a que si estás triste, ay, oye, como lo hablaba Luis ahorita, ¿no? Oye, sal a hacer deporte, sal a hacer algo, ¿no? Sal con tus amigos. Sin embargo, es un problema mucho más serio de lo que en verdad pues nos deja ver, ¿no? Por supuesto, es muy interesante lo que dices, Emilio. Frida. Sí, es sumamente importante el visibilizar esta problemática y podemos repensar en qué manera se asigna el presupuesto, porque tan solo el presupuesto a salud a nivel nacional es aproximadamente de un 6-8%, que está por debajo de los niveles de porcentaje que se le tiene que destinar en salud que recomienda la OMS, la OCDE y diversos organismos internacionales. Y si a eso le sumamos que de ese porcentaje total de salud, como bien menciona Jimena, solo se destina el 2% y todavía de ese 2%, el 80% se destina a la administración de los institutos nacionales de psiquiatría y de todos los actores involucrados en salud mental, estamos diciendo que solo queda un 20% del 2%, del 6% que se le destina a salud, lo que es nada. Así que creo que hay que cambiar el chip, volver a pensar en cuáles son nuestras prioridades como país, y el derecho a la salud es un derecho que impacta a todos los derechos. Si no estamos saludables, no podemos acceder al derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho al libre desarrollo. O sea, la salud es la base de todo, derechos laborales. Así que hay que cambiar el chip y ser más como Canadá, que su agenda es Health for All. Ojalá fuéramos Canadá en muchos aspectos, pero también fue un tema que me llegó al leer la sentencia, que incluso, o sea, pasándolo al ámbito privado, ni siquiera los seguros médicos cubren padecimientos psicológicos, solamente accidentes físicos o, bueno, algo que sea físico visible. No, Carlos. Sí, perdón. Sí, no te preocupes. Y uno de los puntos a resaltar de esta sentencia es que precisamente hace esto, visibiliza a este tipo de enfermedades y en relación con la salud mental, porque muchas de las veces, o sea, antes de esto, como se actuaba es que le das la prioridad a la persona que llega con una lesión física o cosas por el estilo, y la salud mental se ha dejado de lado, y como bien decían hace unos momentos, lo que tú le dices a un amigo que lo ves con depresión o con algún tipo de problema mental, y dices, oye, no, pues estás mal, haz ejercicio, sal con tus amigos, ese tipo de cosas. Entonces, lo que hace esta sentencia es, uno, el derecho a la salud se le otorga sin discriminación a las personas que tienen tanto enfermedades físicas o problemas físicos como problemas mentales. O sea, no hay de que unas enfermedades sean más relevantes que otras. O sea, todos se le otorga el mismo derecho a todas las personas por igual. Y por otro lado, creo que ante estos datos que ustedes dan, y como bien comentaba mi compañera, pues el derecho a la salud se puede decir que es un derecho de primer piso, porque te da acceso a subsecuentes derechos y realización de tu vida. Y entonces yo pensaría que es importante, o sea, era importante que se establezcan mejores bases de coordinación en la Ley General de Salud. La salud es una materia concurrente, entonces hay que saber que de repente con materias concurrentes hay un poquito de problemas, pero para eso están las bases de coordinación en las leyes generales. Por otro lado, un presupuesto que refleje la importancia de la salud. Y por otro lado, también, y más importante, la ejecución de ese presupuesto, porque tú puedes destinar el 30% de tus ingresos, pero otra cosa es cómo lo ejecutas y los procesos de transparencia para la licitación de las farmacéuticas, para los servicios que tengas que suministrar en el hospital. O sea, siento que es una materia muy compleja. La sentencia es buena y, o sea, eso es lo que yo siento que también tendremos que tener en cuenta, este tipo de implicaciones que van más allá de lo judicial. Claro, creo que es más que conocido que en los últimos meses, no sé si ahorita sigue, hay una crisis en la salud pública en México. Y creo que pudo ser más visible a través de la carta que publicó Germán Martínez en su renuncia como director del IMSS, diciendo que pues allá adentro era un despapalle.
Entonces, pues también vimos lo de falta de medicinas y pues ya ni hablar de falta de presupuesto. O sea, digo, perdón, Francis. No, como bien abordan, tocando el tema de presupuesto, hay veces, yo porque pienso feo de mi bello estado, pero pareciera que el Estado mexicano ni siquiera te deja garantizarte por ti mismo el derecho a la salud. ¿Cómo? De manera privada. ¿Por qué? Porque desde una reforma fiscal, no me acuerdo bien si fue 2016 o tantito antes, tantito después, incluso los gastos médicos, las deducciones están topadas. O sea, yo no conozco particular que intente establecer un sistema de defraudación fiscal con su propia salud. Vaya. Y por otra parte, el presupuesto, yo creo que la administración actual, está confundiendo conceptos entre austeridad y legalidad, transparencia y rectitud. ¿Por qué? Porque no es lo mismo manejarse conforme a derecho, conforme la ley te lo indica y estableciendo procedimientos claros, a recortar el presupuesto a un sector de la administración pública que es vital para todos los gobernados. La salud es uno de los 3 pilares básicos para que cualquier estado funcione. No hay salud, no hay seguridad y no hay educación. ¿Cómo quieren que avancen? ¿Saben? Estamos hablando de las necesidades básicas de cualquier ciudadano. Se dedica lo que se dedique. Y ya lo mencionó Frida anteriormente. Es el piso del cual partimos para hacer tanto lo que queramos, laborar, estudiar, cualquier actividad artística, recreativa, lo que sea, no lo podemos hacer si no tenemos un buen estado de salud o al menos no tenemos una manera para controlar una enfermedad crónica. Y esto que el Estado busque recortar en aras de ahorrar, me parece incorrecto. Yo diría, hay que tener mayor rectitud, mayor control y orden en las administraciones y en el sector salud a recortarles el presupuesto. No puede ser. ¿Cuánta gente se ve privada de este derecho? ¿Por qué? Porque hay una actividad negligente por parte de autoridades que muchas veces se ven sobrepasadas de sus capacidades, tanto intelectuales como físicas, ¿saben? Son muchos pacientes para la poca cantidad de médicos que hay. A los mismos doctores se les violan sus derechos laborales. ¿A cuántos no les pagan? Y cuando les pagan, ¿qué tampoco les pagan? ¿No? Y ni hablar de horas extra. O sea, es irrisorio. Y ellos, de verdad, no sé cómo también queremos tener un sistema de salud integral cuando ni a los propios doctores les pagamos dignamente, cuando no podemos aportarles suficiente equipamiento para hacer un trabajo decente, digno, y cuando la mayoría de la población no tiene acceso a un sistema de salud privado. O sea, no entiendo. Concuerdo totalmente contigo, creo que todos aquí concordamos de que es una situación prioritaria que debe atender el Estado y por lo que nosotros hemos visto en nuestros pocos años de vida, porque hay gente que ha visto administraciones pasadas y puede estarlas comparando, como han sido mejores o peores, por lo menos en lo que nosotros hemos visto, falta mejorar y mejorar mucho. Emilio. Sí, y nada más anexando, concuerdo totalmente con mi compañero, creo que es momento de empezar a tomar acciones para que estos problemas se vayan resolviendo, pero no solo, yo no me limitaría al sector salud nada más, creo que la estabilidad emocional y los problemas psicosociales son cuestiones que abarcan más integralmente la vida del ser humano. Entonces creo que también no nada más es atacar el problema ya cuando está presente. O sea, ya cuando se presentó la enfermedad. Creo que es momento de invertir en otras áreas que le den a los seres humanos y a los ciudadanos, en este caso, posibilidades de ejercer y de crear una vida completa, ¿no? Que tengan en buenas condiciones sus instalaciones deportivas de sus colonias, de sus alcaldías, que tengan una buena educación, que tengan, que se noten que se vean otro tipo de problemas y que no nos enfoquemos nada más en que el Estado debe de proporcionar, sí debe de proporcionar, estoy de acuerdo, pero no creo que esta discusión deba tornarse en que nada más aumente el gasto, la inversión en el sector salud, sino que sea algo integral, para que así estas enfermedades tengan una disminución real, atacar el problema de raíz y no solamente la superficie. Sí, creo que también aquí podría aplicar las políticas públicas de prevención de todo este tipo de enfermedades, identificar el origen de por qué se está dando, que claro, en cada persona puede ser cuestiones totalmente distintas, pero bueno, identificar esas cuestiones que pueden estar en común en la sociedad
Y pues bueno, cierras muy certeramente con este segundo bloque, Emilio. Pues bueno, yo soy Jimena Jiménez, esto es Derecho a Sentir. Estamos hablando sobre la obligación del Estado de suministrar gratuitamente medicamentos. Regresamos. Regresamos a este tercer y último bloque de este programa más de Derecho a Sentir, donde estamos hablando sobre la obligación del Estado de suministrar medicamentos gratuitamente a personas con discapacidad. ¿Querían agregar algo más en esta discusión, en este análisis, en esta reflexión? Sí, Katia. a mí me gustaría agregar una cosa. Bueno, yo sé que es un punto importante que estamos tocando justo todos aquí, lo del presupuesto, pero me gustaría ver también un poco el derecho a la salud como pues derecho humano. Y justo del principio que mencionabas, el principio de progresividad, también nos habla de una prohibición de regresividad de los derechos. Los derechos humanos es como van creciendo como en sedimentos, ¿no? Entonces, lo que antes era un mínimo lo que antes era un máximo se va volviendo un mínimo y hay otro sobre otro y otro sobre otro y así progresivamente. Entonces, siguiendo esta línea, no se busca, en esa sentencia se busca que no haya una regresividad. Si nosotros ya le estábamos garantizando a todas las personas por simplemente el hecho de ser persona, el acceso a la salud y a su vez, pues que se les suministren medicamentos, no podemos hacer una regresividad o hacer una discriminación a las personas que tengan un problema en salud mental. Y ya era eso. Perfecto. Katia, muchísimas gracias. Carlos. Bueno, también hay que mencionar que en la sentencia se habla de un cambio de paradigma, haciendo referencia a pasadas resoluciones, en el modelo de salud. Antes se tenía un modelo médico, así tal cual, y ahora es un modelo social, en donde se entiende que las discapacidades o enfermedades en muchas de las ocasiones son ocasionadas por las barreras que la misma sociedad impone. Entonces, en esta sentencia se determina o se toma en cuenta las enfermedades mentales como una discapacidad. Es por eso que así tal cual es la materia del amparo, otorgar medicamentos a personas de manera gratuita a personas con discapacidad, porque a las personas con enfermedades mentales se les considera como que tienen cierto tipo de discapacidad, cuando anteriormente no se les concebía como tal y por lo tanto tenían una desprotección de las autoridades. Por supuesto, creo que el análisis aquí que hace la sentencia para considerar que esta persona podía considerarse como una persona con discapacidad a la luz de que padecía de depresión, también de estrés postraumático y de dependencia a la morfina, es que todo este entramado de padecimientos mentales lo incapacitaban de cierta forma en sus relaciones psicosociales. Entonces, a partir de ese momento, se trata como una persona con discapacidad, así como se le podría tratar, o sea, de la misma forma a una persona con discapacidad visual, discapacidad motriz o alguna cuestión más evidente o que sea más fácil a la vista de las personas. Majo. Bueno, inclusive la depresión también está comprobado que causa que una persona de los 365 días del año pierda 65 días de su vida porque no es capaz de llevar todas sus actividades al 100% como lo hace una persona que no tiene cierto trastorno mental. Entonces, por eso también es que se considera como una enfermedad discapacitante. Bueno, cabe resaltar que también los problemas mentales son problemas que estigmatizan mucho a las personas. Creo que es un problema que está muy prejuzgado ante la sociedad, porque toda persona que padece de alguna enfermedad o trastorno mental dice, es que yo no estoy loco, pero no es que estés loco, creo que falta difusión y falta que las personas estén enteradas de cómo identificar cuando tienen algún problema de salud mental. Es importante que las personas se empiecen a atender y empiecen a buscar, como este señor, la manera de que las instituciones de salud pública atiendan sus padecimientos para no llegar a más, ¿no? Por supuesto, creo que es algo importante lo que dices, porque justo hablaba un tema así con una amiga del alcoholismo. O sea, no necesariamente tienes que llegar a ser una persona que toma diario para ser considerado un alcohólico, sino que basta con que tomes una vez a la semana o puede ser una vez cada 2 semanas, pero ese factor se determina por cómo te pones cuando estás bajo el insumo del alcohol. Entonces, lo mismo pasa con las enfermedades mentales. O sea, no tienes que estar casi con el chaleco así amarrado
para saber que tienes que atender algún padecimiento mental. O sea, basta con pequeñas señales y creo que es algo que se le debe reconocer a los millennials. Se nos critica muchas cosas, pero creo que es algo importante reconocerse, que somos más conscientes de la salud mental y que tratamos eso, que es normal que escuches a un amigo decir que fue a terapia y que iba saliendo de terapia después de platicar con su terapeuta, se siente genial, y antes es como, fuiste con tu terapia, pues estás loco. O sea, ¿por qué vas con un terapeuta? Ahorita es como, jaja, ¿sabes qué me dijo el terapeuta el otro día? Y como que ya lo vemos más normal y pues nos atendemos en esa cuestión. Emilio, ¿querías agregar hace rato algo? Pues simplemente que la importancia, como lo mencionas, de empezar a cambiar el paradigma, ¿no? Parece que vivimos, como decía Zygmunt Bauman, en esta sociedad de la felicidad paradójica, ¿no? Mientras estamos viviendo el momento de mayor alto en condiciones de vida, también, por otro lado, estamos viviendo el aumento en suicidios. Y no solamente en México, ¿no? Hay estudios que demuestran que ya por decirlo, la más grave de las enfermedades mentales tal vez sea llevar a la persona a quitarse la vida. Entonces es importante resaltar que mientras se está dando sí un auge en las condiciones de vida, también se está dando un auge en las presiones que tienen las personas, ¿no? Es importante detectar, como lo mencionábamos ya ahorita, qué carga estamos repartiendo a cada persona, ¿no? Porque cada vez socialmente se nos exige más. Se nos exige tener un buen trabajo, se nos exige terminar la carrera, se nos exige muchísimas cosas, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que también en esa exigencia hay que darnos momentos de descanso, hay que darnos momentos de atención hacia nosotros y hay que procurarnos. Entonces creo que es muy importante que se esté visibilizando este tema, que se esté exponiendo a la luz y pues nada, eso. Es una acotación muy importante la que dices. Nos sometemos constantemente a presiones externas, tanto estar cuidando la relación familiar, la relación con el novio o la novia, la relación social, tus buenas calificaciones en la escuela o mínimo no reprobar, el trabajo también para las personas que estudian y trabajan, y pues es una presión constante y es muy común que jóvenes de nuestra edad padezcan ansiedad por esas cuestiones. O sea, el Rivotril ya es de lo más común para nosotros, o el, ¿cómo se llama el otro medicamento? Ritalin, Bueno, Aderol. sí. No sé. O sea, es normal que ya los jóvenes de nuestra edad conozcan qué es Rivotril y por qué se usa y las consecuencias. ¿Querían agregar ahí algo? Pues en el mismo sentido, adelante. No, dale. Comentaba o sea, el ritmo de la vida sí te lleva a llevar a cierto nivel de estrés, y en algunas instituciones académicas también la exigencia es bastante fuerte, que te llevan a ciertos momentos como de inestabilidad. En mi institución hubo un grupo de compañeros que se organizó para que las autoridades de mi institución proveyeran de servicios de psicólogo y también ahí algunos de psiquiatría ante la tasa de depresión y de estrés que genera el estudio en dicho lugar. Entonces yo creo que aparte de este tipo de cuestiones que son públicas y las sentencias se resuelven en favor de las personas que sufren de estos problemas, también por el lado privado se puede, o por las instituciones educativas, se puede ir atendiendo ese problema para irlo previniendo y que no necesariamente se llegue a que una persona tenga que ir como de este caso, al Instituto Nacional de Psiquiatría para que lo atendieran, sino que hayan protocolos y ciertos programas para que el problema no llegue a una escala mayor. Exacto. ¿Frida? No, y algo que tenemos que reconocer es que en la Suprema Corte de Justicia se estén discutiendo estos temas. Y sobre todo hay que impulsar la judicialización en materia de salud y en materia de cualquier derecho humano, ya que las sentencias tienen un impacto directo e indirecto. Directo, pues aquí benefició al quejoso, ya que le garantizó el suministro de los medicamentos, e indirecto porque justo pone a la luz estas problemáticas y puede incidir en políticas, líneas de acción y también en materia presupuestal para que en un futuro nuestros legisladores, que esperemos lean las sentencias que emite la Suprema Corte, o los jueces de distrito consideren y tengan una visión más progresiva, no discriminatoria e incluyente en acceso de todo tipo de derechos, tanto derecho humano a la salud como derecho humano a la educación, etc. Por supuesto, es una cuestión
en la que hay que hacer énfasis, la que comentas, sobre todo en hacer las leyes por parte de los legisladores o sea, si es una cuestión integral, pero quisiera acotarme a las leyes en la materia, porque como algunas personas que tienen algún padecimiento mental pueden ser consideradas personas con discapacidad, por ende, al hacer las leyes se les tiene que consultar previamente antes de que se emite esa ley en todo el proceso legislativo. Digo, porque son a las personas a las que de primera mano les va a afectar y saben las consecuencias y saben lo que es vivir ahí dentro. Entonces, pues bueno, también es importante todo este tema de consulta previa a personas con discapacidad. Pero pues bueno, vamos cerrando con este programa de Derecho a Disentir. Me encantaría que fueran ya cerrando con estas conclusiones. Katia. Sí, bueno, a mí me gustaría decir que, bueno, con esta resolución de la Corte, yo creo que se está más que nada, pues, aparte del beneficio que se le da a la persona, pues aportando como este granito de arena a resolver estos problemas que estamos viviendo, que pues son bastante graves, como ya vimos, pues es necesidad básica la salud. Entonces yo espero y yo creo que pues vamos por buen camino, que estas cosas mejoren. Muchísimas gracias, Katia. Luis. Sí, pues creo que tiene dos grandes cosas importantes esta sentencia, que uno es como lo que mencionábamos al principio de la parte convencional, que se está resolviendo ya con no sé cuál es la palabra, pero ya de forma más internacional, más global, ya tomando en cuenta criterios más completos. Y segundo, el hecho de que ya se está dando esta conciencia, ¿saben? Es algo, como tú decías, Jimena, algo demasiado generacional. Es algo que creo que tenemos que atribuirnos también bastante gloria a nosotros, a los millennials, porque pues qué tan común no es decirle a tu papá como, pues necesito un psicólogo, ¿no? Quiero un psicólogo. Yo no lo necesité. ¿Tú por qué vas a necesitar un psicólogo? Pues no es lo mismo lo que tú vives y si tú no lo necesitaste, qué bueno. Y probablemente también lo necesitabas, ¿no? Entonces, creo que es una gran sentencia, definitivamente. Muchas gracias, Luis. Majo. Bueno, yo creo que igual es un punto a resaltar que tanto la salud física como la salud mental dependen una de la otra y son parte integral de un ser humano. Se tiene que atender de igual forma. También me gustaría hacer el comentario que la UNAM tiene un número de atención psicológica gratuita. Entonces, cualquier persona, aunque no sea estudiante de la institución, puede marcar y bueno, ahí le darán una solución o lo canalizarán a alguno de los médicos que tiene ya la UNAM para que lo atiendan y con un costo mucho más bajo. Qué importante es esa acotación que estás diciendo, no solamente para los que estamos aquí, sino también para las personas que nos están viendo. No hay que dejar al lado este tema de la salud mental y pues hay formas de atenderlo. Que también seamos conscientes que a veces no estamos bien y que no pasa nada si lo decimos, que si tenemos depresión o tenemos algún problema que nos esté afectando ya nuestra vida diaria, que hay que atenderlo y que hay que hacerlo mejor que podamos por resolverlo y por estar bien. Okay. Muchísimas gracias, Majo. Frida. Sí, retomando lo que dice Majo, es atenderlo, pero también el saber que tenemos el derecho de exigir que el Estado nos brinde la mejor atención posible de salud, ¿no? Y también quiero mencionar que la sentencia me gustó mucho por la parte convencional, pero también, o sea, en la parte convencional porque retoma varios informes elaborados por especialistas, así que no se está yendo únicamente a convenios, tratados, sino también informes actuales acerca de la situación que estamos viviendo en el mundo, no solo en nuestro país. Así que pues aplaudo la decisión del ministro y considero que vamos por buen camino. Muchísimas gracias, Frida. Francisco, muy brevemente tus conclusiones. Bueno, hay que considerar, en el caso de la enfermedad, en el caso concreto, es una enfermedad que afecta el estado mental de las personas. Y bueno, yo creo que la característica que tenemos todos como seres humanos y que nos distingue de los demás seres de la naturaleza es la razón. Y en este caso, aunque la razón
a veces la podamos considerar dentro de algo inclusive espiritual, metafísico y filosófico, la manera de exteriorizarla y de convivir con los demás se puede ver coartada por problemas mentales, que es el caso que trata la sentencia. Digo, al final cada mente es un mundo, pero cada ser humano no puede vivir independientemente aislado de la sociedad. Es importante incluirnos a todos, hacer ejercicio de empatía y siempre buscar lo mejor para el prójimo. Por supuesto, muy interesante todo esto, sobre todo de la empatía. Gracias, Francisco. Carlos. Para concluir, considero que la sentencia resuelve bien. Una de las cosas más relevantes es que deja sentado que no se debe discriminar en materia de salud, ponderar una más importante que otra enfermedad, todos por igual, y pues que visibiliza un problema latente, que como hemos comentado. Y por último, pues también hacer énfasis en que se deben de destinar bien los recursos y ejecutar bien. O sea, eso también es muy importante. Claro que sí. Carlos, muchísimas gracias. Emilio. Sí, pues nada más invitar a las personas que nos están viendo a que empiecen a reflexionar sobre estos temas porque son temas que vienen en auge, que se van a venir presentando cada vez más y que también cambiemos esa concepción un tanto cultural que nos han impuesto desde el lado occidental de lo que es el éxito, de lo que es de lo que es ser una persona exitosa. Y que empecemos a valorar que el éxito no necesariamente es tener todo lo material que quieras, sino también estar en consonancia contigo mismo y hacer lo que te gusta de una forma saludable. Muchísimas gracias, Emilio. Pues hemos terminado con este programa de Derecho y Sentir. Me dio muchísimo gusto volver a ver algunas y escucharlos y escucharlas también. Creo que fue un programa muy nutrido del cual pudimos aprender y aportar sobre distintas aristas un mismo tema que es la salud mental, ya sea desde la obligación del Estado, desde nuestra responsabilidad con nosotros mismos y con otras personas. Pues bueno, es un tema que merece muchísima más discusión, pero bueno, ni siquiera discusión, es como desarrollo, análisis y pensamiento. Pero pues bueno, hemos terminado con este capítulo de Derecho y Sentir, donde se vio esta sentencia de la Corte sobre la obligación del Estado de suministrar medicamentos a personas con discapacidad. Lo vimos desde el ámbito del derecho a la salud y también desde la atención integral que se le tiene que dar desde el Estado, no solamente suministrar los medicamentos, sino también la cuestión presupuestal o, por otro lado, también la cuestión de prevención, que es muy importante. Y pues bueno, yo soy Jimena Jiménez, hemos terminado con este programa, nos vemos a la próxima.